Hola, yo soy Paola Velasco Santos, soy doctora en antropología, tengo una maestría en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y una licenciatura en antropología igual por la UDLA. Yo trabajo temas de ecología política etnográfica actualmente y que está íntimamente relacionado con temas de transformaciones rurales, antropología económica, antropología crítica, y lo que he hecho quizás en los últimos 15 años o 20 es trabajar en comunidades rurales del centro del país, principalmente en Puebla y en Tlaxcala, y pues cómo se han ido transformando estas comunidades rurales, cuestionar de hecho el concepto de ruralidad a partir del estudio de estas formas de ganarse la vida o de estar en el mundo y en íntima relación con los problemas ambientales que existen, la crisis ambiental que existe hoy en día en el mundo, enfocado particularmente al tema de la contaminación de un río, que es el río Atoyac, que cruza estos dos territorios, tanto Puebla como Tlaxcala, y cómo la gente se ha ido relacionando con esta contaminación, con los temas de salud que involucran estar expuestos a los contaminantes que tiene el río, pero que al mismo tiempo estas personas trabajan en estas industrias que son las que provocan la contaminación del río. Entonces, todas estas relaciones complejas que existen en estas poblaciones y cómo los constituyen a ellos mismos como poblaciones rurales actuales, ¿no? O sea, en un término de ruralidad amplio. Para mí, la ruralidad de entrada creo que se tiene que decir en plural, las ruralidades. Creo que es un concepto muy problemático. Yo fui formada desde la licenciatura en una perspectiva crítica sobre los conceptos en general que tiene la antropología, uno de ellos, la ruralidad o las ruralidades, asocia lo rural con lo agrícola automáticamente, o sea, es una categoría que ya está dada. Yo lo he trabajado desde que fui formada desde la licenciatura, no desde esa perspectiva, sino que es una categoría que ha ido cambiando conforme van cambiando las relaciones históricas de las poblaciones y está situada a cada población. Es decir, no es lo mismo las ruralidades en el centro del país que lo que se vive en Chiapas o lo que se vive no sé, en Michoacán o incluso en el norte de México, que ni siquiera se considera rural, sino es otro tipo de relación ahí entre las personas. Entonces la ruralidad para mí es un modo de vida que no necesariamente está o sea, no es necesariamente opuesto a la ciudad, porque hay muchas características de las ciudades o de lo urbano que aparecen en estas comunidades, pero que sí están caracterizadas por una relación con la tierra, por ejemplo, pero no necesariamente relacionado con relaciones productivas, es decir, con el trabajo en el campo, con la relación con el maíz, que está presente, pero no necesariamente, sino que son sociedades que se conocen bien, que a lo mejor tienen un apego a la tierra, pero es un apego al terruño, es decir, a una localidad que generalmente gira alrededor de una imagen, ¿no? Religiosa, de relaciones de parentesco y de compadrazgo importantes, ¿no? Que eso pues sí se podría diferenciar de lo urbano, en donde quizás todo es un poquito más disperso, ¿no? Empecé a trabajar en la región de Puebla, Tlaxcala, por mera coincidencia, porque ahí es donde yo estudié mi licenciatura en la Universidad de las Américas en Puebla. Yo vivía vivía ahí en un pueblo que es San Andrés Cholula, y me empezó a interesar la manera en la que yo convivía con mis vecinos, con las personas con las que colaboraba todos los días. Entonces me empecé a involucrar mucho. Mi tesis de licenciatura fue sobre un pueblo ahí en la zona de los Cholulas, que es Santa María Tonantzintla, su relación con el Estado, cómo fue que se construyó una de las zonas que hoy en día es de las más, se podría decir, de élite en Puebla, nuevas, que es que es la zona de Angelópolis,
cómo fue esa relación extrayeron la tierra, los expropiaron. Entonces me empezó a interesar todos estos temas y me quedé ahí. Me encantó la forma de vida de estas poblaciones, su relación compleja con el Estado, obviamente esta relación que tenían también con las grandes industrias, pero que es una relación histórica porque ahí siempre, o sea, precisamente Puebla de Los Ángeles se construyó, o sea, data de muy temprano en la colonia, entonces también tiene una relación muy particular como con el tema de las relaciones coloniales, al igual que Tlaxcala, y después me quedé en esta zona porque fui siguiendo al río Atoyac, que es lo que vengo haciendo desde hace 10 años, seguir al río Atoyac y las relaciones sociales que tiene con las poblaciones en su ribera. Entonces empecé en Tlaxcala, en Nativitas, y ahora me fui al origen del río, que es en Tlahuapan, en las faldas del Iztaccíhuatl, y pues he continuado como viendo estas relaciones que tienen con los recursos naturales y cómo se va coproduciendo el mundo con estas relaciones de un río que es el tercer río más contaminado del país, pero que tiene unas relaciones históricas particulares con su población y diferenciadas, ¿no? La pregunta es si hemos llegado a algunas conclusiones, y creo que es una pregunta muy complicada, es una respuesta complicada. Yo diría que sí y que no, porque precisamente en la forma en la que yo he sido, yo he trabajado el tema de las ruralidades, de la etnografía política, etnográfica, es que las cosas nunca concluyen, o sea, siempre se queda abierto las problemáticas. De hecho, nos planteamos una pregunta y al terminar un proyecto, pues se abren 10 más, ¿no? Y creo que eso es lo que alimenta pues la investigación. Lo que creo que sí hemos llegado a hacer discusiones muy interesantes en torno a la definición de ruralidades, la hemos complejizado. Creo que un paso muy importante era precisamente desviarnos de esta idea de que lo rural es exactamente lo opuesto a lo urbano, ¿no? O sea, como despojarnos de estas dicotomías y trabajar más bien a las subjetividades de las poblaciones, también sus relaciones materiales, situadas en el lugar y problematizándolos en el lugar. Y quizás, o sea, hemos desarrollado quizás este concepto de ruralidades en torno a la cuenca del Atoyac, Zahuapan, o sea, en torno a esta región del centro del país, que es Puebla, Tlaxcala, y que cada vez tenemos más información porque hemos ido ampliando los lugares en donde estamos estudiando. Entonces, creo que de las, no conclusiones, pero sí los avances que hemos tenido es precisamente despojarnos de estas dicotomías que no nos permitían analizar la realidad en toda su complejidad y también tener esta oportunidad de ver a las personas como son, no como quisiéramos nosotros verlos. O sea, creo que también despojarse de ese romanticismo de lo rural, de lo agrícola, de que están en este pensamiento tradicional, es que estas poblaciones están más apegadas a, pues eso, a lo tradicional, al pasado, y no es así, que son poblaciones que se están revitalizando constantemente, que son muy complejas y que la antropología más bien tiene que seguir estas complejidades en vez de asumir que lo rural está caracterizado por una lista de rasgos específicos que nosotros nada más podemos palomear, ¿no? Creo que por ahí, y además pues estas particularidades situadas de las poblaciones en donde estudiamos. Yo veo el futuro de las investigaciones rurales como un futuro muy promisorio. Yo cuando terminé mi licenciatura, que fue una tesis pues de estudios rurales, platicando con uno de mis profesores, no con el profesor que me dirigió la tesis, que fue Roberto Shadow, y es al que yo le tengo quizás como le debo este interés también por las poblaciones rurales. Pero platicando con otro profesor, y yo le decía, me quiero ir a estudiar una maestría, ¿qué recomendaciones me das? Y él me dijo, no, ¿por qué te vas a estudiar eso? Eso ya no le interesa a nadie, tú tienes que estudiar otras cosas. Y no le hice caso, por suerte no le hice caso,
porque creo que son temas muy, o sea, precisamente eso es el objetivo de la antropología, o sea, como describir, o sea, quizás estas categorías ya quedaron, como estaban definidas, quedaron muy atrás, efectivamente, pero la labor de la antropología, de la etnografía, es darle un contenido contemporáneo a esas poblaciones y a esas categorías, o quizás nombrar otras. Pero yo creo que sigue habiendo muchísimo campo que estudiar en las cuestiones rurales, y pues invito a las y los estudiantes a continuar con estos estudios. Pues los consejos que yo les daría a las y los estudiantes que están terminando sus carreras, que están buscando temas de investigación, es principalmente que hagan campo, o sea, es decir, que vayan a hacer trabajo etnográfico, que vayan, exploren, y conforme van conociendo a otra gente, otras formas de vida, les van a ir saliendo temas tan interesantes que no sabían que existían, porque en los libros no hay todo. Entonces creo que ese sería mi principal consejo. Un dato curioso que tiene que ver también un poco con estos consejos de que vayan a hacer trabajo de campo. Uno cree que cuando va a la universidad, cuando va avanzando en la licenciatura, la maestría, uno cree que sabe todo y al final llega a campo y se da cuenta que no sabe nada. Y aprendes muchísimo escuchando a la gente y trabajando con personas que tenían un campo de cultivo. Pues yo pensé que sabía pues de las épocas en donde se pone la semilla, ¿no? O sea, como todo este ciclo pues de los cultivos y sobre todo de la milpa. Y lo que no sabía, que aprendí ya en el campo, o sea, cortando alfalfa con la gente, era que, por ejemplo, es muy importante la luna para los cultivos, es decir, no es que utilicen el calendario porque saben, o sea, más o menos cómo va avanzando la luna, pero es muy importante tener algo que se llama luna recia. La luna recia es la luna llena, porque o sea, ellos te explican, cuando hay una luna recia es muy bueno de poner las semillas, porque así puede crecer. A la luna algo hace que jala a las semillas y hace que crezca mucho mejor cualquier cultivo, o sea, ya sea el maíz, la alfalfa, el frijol, lo que sea. Y no se debe de cultivar, o sea, no se debe de poner semilla en la luna más débil, solamente en esto que llaman la luna recia. Y bueno, por último, para recomendarles lecturas, me gustaría recomendarles dos, una que no es mía y una que sí es mía. La primera lectura es un libro que a mí me marcó muchísimo y precisamente me abrió esta visión crítica hacia cualquier tipo de concepto que se tiene que reelaborar, que es el libro de Michael Kearney, que sacó en el 96. Yo cuando empecé a estudiar era muy reciente, pero que se llama Reconceptualizando el campesinado, porque precisamente nos da estas herramientas antropológicas para desestabilizar estas categorías y ver cómo la realidad ya está muy adelante de cuando uno pone los conceptos, ¿no? Los nombra, la realidad ya avanzó 10 décadas, ¿no? Entonces, ese es uno. El otro, que es de mi autoría, es un libro que se llama Ríos de Contradicción, en donde analizo esta relación compleja que tiene la población de nativitas en el estado de Tlaxcala con este río, que es el tercer río más contaminado del país, y cómo históricamente esta población rural se ha ido relacionando con este río, con la contaminación, con las industrias, y cómo han reformulado su modo de vida a partir de tener a uno de los ríos más contaminados del país.